Se dice que hubo avances, pensamos que hubo avances en lo que tiene que ver con el lugar de las mujeres. Antes hablábamos de Brasil y la falta de mujeres en el gabinete, hoy parece un programa feminista el nuestro, pero lo cierto es que vamos a dar ahora un informe que tiene que ver con la diferencia entre los ingresos de las mujeres y los hombres por el mismo trabajo, lo que se llama brecha salarial en el mundo. En la lucha por la igualdad plena de derechos entre hombres y mujeres, la brecha salarial en el ámbito laboral constituye uno de los factores determinantes. Según la Organización Internacional del Trabajo, la diferencia de ingresos entre hombres y mujeres en el mundo alcanza un 36% promedio, un porcentaje que revela, entre varias causas complejas, discriminación, subestimación del trabajo femenino y segregación de la mujer hacia puestos de menor valor agregado. Sin embargo, a la hora de analizar en qué regiones y países del planeta se avanzó más en la pugna por acortar esta desigualdad, hay diferencias sustanciales. En general, en todos los países del mundo, los estudios que hablan sobre brechas salariales muestran que las mujeres ganan menos que los varones en cualquier país. En Argentina, por ejemplo, es del 27%, en Japón es del 30 y pico. Tenés los países nórdicos que son los que mejor están en este sentido, que la brecha se reduce y está en torno al 15%. Digamos, oscila bastante, depende de la economía y depende de las leyes y las formas de participación que tienen las mujeres en cada país. Según el último informe del Foro Económico Mundial sobre la brecha global de género, Venezuela es el país con mayor paridad de ingresos en América Latina gracias a las políticas gubernamentales de promoción activa de la igualdad de derechos en la sociedad. Una mujer venezolana gana aproximadamente el 66% de lo que recibe un hombre con igual calificación laboral, ocupando el lugar 64 en un ranking de 134 países. En el segundo lugar regional se ubica Honduras, una de las naciones más pobres del continente, quien con el puesto 71 se encuentra incluso por encima de Estados Unidos. Tercero en la región y en el escaño 81 en el mundo está Ecuador. A la hora de especificar cuáles países tienen mayores diferencias entre lo que reciben por su trabajo hombres y mujeres, el informe regional da sorpresas. Brasil ocupa el escaño 133, apenas superado por Chile y por Argentina. Es que en la mayor economía sudamericana, una mujer percibe el 48% del salario que recibe un hombre. Paradójicamente, los tres países en el fondo del escalafón latinoamericano, considerados grandes economías a nivel regional, van a la saga en la búsqueda de igualdad de ingresos en materia de género. A nivel mundial, el país más igualitario en materia salarial de género es Ruanda. Sí, la República Africana, diezmada por un genocidio, hizo un especial esfuerzo para llevar a las mujeres y la principal fuerza laboral del país a un mejor nivel de ingresos y a ocupar los principales cargos políticos. El 64% de sus parlamentarios son mujeres. Hace 2 décadas, solamente el 10% de los representantes en parlamentos eran mujeres y hoy estamos en el doble, cerca del 22%. Quiere decir que hubo un gran avance. Este avance es muy desigual. Hay países que han logrado que haya parlamentos 50 y 50, hay otros países que todavía vienen corriendo por detrás y tienen apenas un 17%, un 12% de participación. Y esto de alguna manera muestra que si bien hay un desarrollo y una mayor incorporación de la mujer, todavía no hay una participación equitativa. Ruanda supera incluso a Estados Unidos y al Reino Unido en el índice de brecha global de género, un indicador que mide las diferencias entre hombres y mujeres en materia de salud, educación, economía y política. En Estados Unidos, por ejemplo, hay otras cosas que también atraviesan esta brecha salarial. La brecha salarial no es solamente con respecto a hombres y mujeres, sino que además, por ejemplo, una mujer blanca, como le dicen ellos, white American,
gana por cada dólar que gana un hombre, gana 77 o 79 centavos de dólar. Mientras que una mujer latina o una mujer negra ganan 64 centavos o 59 centavos por cada dólar que gana un hombre. It's our time to have wage equality once and for all. En la ceremonia de entrega de los Oscars 2015, la actriz estadounidense Patricia Arquette puso el foco sobre la sanción salarial a la maternidad, denunciando un problema que los informes internacionales llevan años revelando. El mercado laboral no solo penaliza a las mujeres por su condición de género, sino que lo hace aún más por el hecho de ser madres, atribuyéndoseles casi en forma exclusiva el cuidado de los hijos y estando aún más expuestas a los despidos durante los embarazos. Los países nórdicos, Islandia, Noruega, Finlandia y Suecia, son las naciones que más hacen para cerrar la brecha de género con políticas sociales consideradas paradigmas a nivel global. Sí, entre las sorpresas, digamos, que Noruega sea el número 2 no es una sorpresa. Que Ruanda sea el número 1 en relación al tema de la paridad, sí es una sorpresa. Ahora, yo veía recién las imágenes de las mujeres embarazadas y el tema de la cuestión de la sanción por la maternidad. Y veía ayer un informe de la Fundación Rockefeller que decía que encuestaron a más de 1.000 adultos, en donde dice que 1 de cada 4 cree que colonizar Marte va a llegar antes que la paridad de género. Pero además dicen, el 89% de esas más de 1.000 personas dicen que las mujeres priorizan la familia. Todavía hoy en Estados Unidos esa es la idea. Sí, bueno, a ver, algunos comentarios antes de entusiasmarse con la idea de que Ruanda la solución es el genocidio de hombres para la única solución para la igualdad. De eso hablábamos también. Sí. Pero digo, algunos comentarios con respecto a las estadísticas y a cómo se encarga el problema justamente. Sí. Inde, está claro que las políticas más eficientes para este tipo de casos fueron las políticas públicas, digamos, sí. El tema de la ley de salario mínimo es una forma igualatoria porque fija un piso igual para mejorar. Si está más retrasado. De la sanción, digamos, lo que son sanciones desde el Estado, cuestiones que puede manejar un Estado. Sí, son cuestiones que puede manejar el Estado y mejorar la situación. Claro. Digamos, el mercado evidentemente no lo está resolviendo este tema de la igualdad de género, la falta de igualdad de género. La brecha salarial. Lo mismo que toda la legislación que tuvo que ver con los derechos de las trabajadoras domésticas, sí. en casa de terceros, obviamente, también esto ha sido una forma de igualar salarios. Sí. Hay otras cuestiones como las que acabas de mencionar, hay cuestiones culturales también. Claro, en esto. Claro. A mí, por ejemplo, el dato de Brasil a mí no me sorprende, el dato de que esté tan retrasado Brasil con respecto a un país con un desarrollo económico muy importante, pero muy retrasado en términos de igualdad de género. ¿Por qué? Porque Brasil hay que verlo en su contexto completo y es un país muy desigual interiormente. Claro. Digamos. Una cosa es el desarrollo que puede tener San Pablo o Río de Janeiro o la costa con todo el tema del turismo, y otra cosa es el interior. Claro. Los brasileños, en el nordeste de Brasil, cuando hablas de integración, te dicen, primero hablemos de la integración nuestra a Brasil. Acá adentro. Nosotros estamos afuera. Claro. Entonces, es muy probable que en esos lugares todavía haya un retraso muy grande en amplísimas regiones de Brasil con respecto a la falta de igualdad de género y hasta, te diría, hasta el sometimiento de la mujer en el trato diario, ¿no? Entonces, estas condiciones me parece que hacen que estos temas necesitan un estudio muy, muy profundo. Es muy difícil sacar conclusiones generales sobre estas cuestiones cuando... Pero Raúl, las mujeres ganan menos. O sea, la conclusión general principal es que efectivamente las mujeres ganan menos que los hombres prácticamente en todo el mundo. Ahí tenés un fenómeno absolutamente claro y visible. ¿Cómo es la solución? Ahí claro. La discusión es mucho más profunda. Porque yo lo que digo es que no hay soluciones generales, salvo estas políticas de Estado que son igualitarias desde la base, digamos. Entiendo. Ahí podés avanzar. Ahora, el resto me parece que queda mucho por estudiar, analizar, digamos. Hay un dato que estábamos viendo en la estadística. El país, bueno, uno puede estar de acuerdo o sorprenderse si Venezuela es sorpresa, o no claro. el más igualitario. Pero es el primero en América Latina y el 66 en el mundo. Claro. El segundo es 81 en el mundo. Es decir, América Latina tiene que ver con eso serio sí, con esta política de Estado. Ahora, ¿y el mundo privado qué? El mundo privado es
Esto es así. El Fondo Económico Mundial lo que hizo fue estimar la brecha. Bueno, para cerrar esa brecha, 118 años. Esto es lo que tardaría. Pero vamos a tomar un caso concreto. Bancos en todo el mundo contratan 50% de hombres, 50% de mujeres. ¿Cuántos llegan, además de tener ya una diferencia de entrada, porque hay una diferencia de 11% menos en el salario de una mujer con respecto al salario de un hombre? ¿Cuántos llegan a ser gerentes? 75% de hombres, 25% de mujeres. ¿Cuántos llegan a cargos directivos, es decir, a ocupar el directorio del banco? Apenas un 14%. Claro. Bueno, mi compañera Natalia, que a todo esto mientras lo escucho a Jorge, lo que pienso es los lugares que tienen las mujeres, por ejemplo, en la justicia. Eso podemos hablarlo también en otro momento, en donde de secretaria para abajo, siempre, ¿no? Bueno, hay muchas instituciones, Carmen, la jueza Carmen Argibay Molina se contaba siempre que cuando llegó al Palacio no había baños de mujeres en lo que era el piso de juezas y cargos altos. Pero yo quiero poner un poco en cuestión a veces también las estadísticas oficiales o las estadísticas internacionales que se dan y me engancho con lo que decía Raúl también con esta cuestión de cómo sorprende. Brasil es el país que mayor desigualdad tiene en el Mercosur y curiosamente también uno puede pensar que Brasil, Chile y Argentina podrían ser los mejores de América Latina, pero no, estamos con los números más bajos. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros no teníamos cifras del INDEC y demás, la Argentina fue premiada en la FAO por la lucha contra el hambre. Ahora bien, a fines de año se hizo un informe de UNICEF que da 4 millones de niños en la pobreza. Entonces, esto funciona en lo que es la medición también a nivel internacional de lo que se presentan como números, o sea, sorprenden, están bien hechas, cómo se elaboran estas cifras y en base a qué. Por ejemplo, yo siempre creí que, digamos, la igualdad, a mayor igualdad general, cuando un país es más equitativo, más equitativa es la situación en lo que hace a la paridad de género. Ahora, no es así y creo que hay muchos misterios por develar como deudas pendientes, ¿no? Bueno, sabemos sí que tiene que ver con cifras, digamos, es cierto lo que dice Natalia en relación a que tenemos que confiar en lo que son las cifras que entregan los países, pero hay una realidad que es lo que yo le decía recién a Raúl, es una realidad, las mujeres ganan menos y por eso es que se están haciendo estos informes y por eso es que se están buscando políticas que tengan que ver con cuestiones del Estado y con el mundo privado, que es lo que mencionaba recién Jorge, ¿no? Fíjate el ejemplo que daba Jorge, y que bien elegido, que es el tema bancos. Ahí no se puede hablar de problemas físicos, digamos, no es la construcción, que dice, bueno, ¿quién va a trabajar en la construcción si no es un hombre? O en un puerto, pero en el tema, y esto se ve en tema bancos, ustedes hablan del tema de la justicia. Sí. Y articulando los dos comentarios, el de Jorge y el de Rulo, me parece que hay un tema que es la articulación Estado-sector privado, digamos. También. Por ejemplo, en algunos países europeos, caso Alemania, hay licencias por maternidad de un año y medio, en algunos casos intercambiables con paternidad. Eso en los países nórdicos es así. Imponerle eso, que además eso lo que hace es evitar discriminación a la hora de contratar. Pues si cuando la mujer queda embarazada se puede tomar la licencia el varón o la mujer, te da lo mismo, digamos, y se evita la discriminación. Ahora, imponerle eso al sector privado, bueno, tenés que enfrentarte, yo en Brasil, a la Fiespi, por ejemplo. Bueno, no sé en Brasil, pero en Argentina podemos intentarlo. Mientras tanto nos vamos a ir a una pausa con estos temas. Cuando volvamos en esta edición internacional de Televisión Pública Noticias, primer alcalde musulmán en Londres. Hijo de inmigrantes pakistaníes, el laborista Sadiq Khan fue electo por una amplia mayoría para gobernar la capital del Reino Unido. Su partido, con el liderazgo de Jeremy Corbyn, busca volver a ser una alternativa de gobierno. Y también, luego de la pausa, Grecia profundiza el ajuste. A pesar de las protestas, el gobierno de Alexis Tsipras continúa impulsando medidas de austeridad en respuesta a las exigencias de sus acreedores internacionales. Se lo contamos luego de la pausa en Televisión Pública Noticias, edición internacional. Ya volvemos.